Pinkbox presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una edición especial de La Mesa de Escándalo. Esta va a ser realmente la mesa porque vamos a hablar del tema del momento, lo que ocurrió o lo que supuestamente ocurrió entre Andrés Manuel López Obrador y la comunidad trans. Es para mí un privilegio tener una mesa de gala con grandes invitados. Comienzo por una comunicadora que ya ha estado con nosotros, amada por cierto, Laura Miranda, ¿cómo estás? Muy bien, Álvaro, muy contenta de poder platicar de este tema con ustedes. Placer, un honor. Y tenemos el privilegio de contar con la diputada federal por Aguascalientes y presidenta de la Comisión de Diversidad, Salma Luébano. Muchas gracias, Álvaro, y buenas noches a todas, todos y todas. Placer, un honor, Gracias. como tener aquí en casa a Víctor Espíndola, coordinador de MOVI. Gracias, Álvaro, encantado de estar aquí con todos ustedes. ¿Qué significa MOVI? Movimiento por la Igualdad en México. Placer, un Gracias. honor. Por último, saludamos con mucho respeto, con mucha admiración a Aurelien Guilabert, que es coordinador de vinculación de México Colectivo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Qué es México Colectivo? Pues es una asociación civil que se manifiesta a través de una plataforma digital para que la gente, las organizaciones puedan hacer propuestas de ley o de políticas públicas. Y desde la asociación nos vinculamos con personas tomadoras de decisión. De hecho, hemos hecho varias cosas con Salma también. Un placer, un honor. Por favor, compartan este material. Yo sé lo que les digo. Salma, ¿qué fue lo que pasó? Porque hay cualquier cantidad de versiones en las redes sociales y tú eres la fuente más directa. Mira, estamos a punto de terminar esta legislatura. Nos queda prácticamente nada. Si algo he tenido es el compromiso por la lucha de los derechos de nuestra población. Por eso luché para llegar a este espacio de toma de decisiones, a esta Diputación Federal. Entonces, como dicen en mi pueblo, había estado cazando al presidente en los eventos para tener un acercamiento directo con él, precisamente para decirle que me diera una cita, para exponerle la gran importancia y la deuda histórica que hay para nuestra población. Esa reunión por fin se dio en estos días. Me urgía que me atendiera, que me diera un espacio para exponerle la importancia de esta agenda. Tengo 19 iniciativas y lamentablemente ni una iniciativa ha pasado. Entonces, pero mi preocupación es que se acaba el periodo legislativo y que pues tengo que hacer algo. Y ese algo era precisamente abordar al presidente y concretar de una u otra manera esta reunión. Y las veces que nos hemos visto, siempre se ha acercado, nos abrazamos, me da el beso en la mejilla y se va con otras personas y en eso lo regreso. Se ve dónde lo regreso, no sale el video completo, lo regreso de los brazos y le digo, a ver, ¿dónde va? Pero dígame, ¿cuándo me recibe? Me urge que me reciba. Y me dijo, velo con él. Por eso se ve esa parte donde se da ese jaloneo, porque es precisamente cuando le digo, no, pues necesito yo esa cita lo más pronto posible. Y ahorita quisiera quedarme en esa parte. Muy bien. Laurel, ¿qué ocurre en las redes sociales con este evento? Pues mira, creo que anoche todos nos quedamos justamente con la idea que acaba de plantear Salma, ¿no? Lo que ocurre es que Joaquín López Dóriga toma el video del momento que nos platica Salma y hace un comentario al respecto de qué tan abierto, qué tan open mind es el presidente. Ahí está todo, digamos, hay dos versiones, pero no sabemos qué está pasando. Sin embargo, resulta que hoy en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere precisamente al video y a las presuntas críticas que comunicadores le hicieron. Él frasea,
y espero no te moleste, pero me parece que es importante porque lo dijo el presidente. Él frasea: saludé a un hombre vestido de mujer. Más adelante corrige y dice: sí, se trata de una dama. Yo siempre he saludado a cualquier persona, a mujeres, a hombres. Por supuesto que viene una avalancha de críticas en contra del presidente en las redes sociales por haber utilizado este fraseo, del que me disculpo con la diputada. Claro. Entiendo que, como ella bien nos lo comenta hace un momento, ha habido otras situaciones en donde se han encontrado y no ha habido ningún tipo de anomalía, ningún tipo de muestra transfóbica, pero sí me parece, y esta es mi opinión, sí me parece que el fraseo que hace hoy el presidente es bastante desafortunado para iniciar. Posteriormente, el hecho de el no reconocimiento del error me parece aún más grave, y ya no digamos solo por parte del presidente. Hasta este momento en que nos encontramos grabando, las únicas personas por parte de Morena que se han pronunciado al respecto ha sido el diputado local Temístocles Villanueva, la secretaria general Citlali, y bueno, olvidaba también una tercera persona, la diputada federal María Clemente. Solo el diputado Temístocles hizo un llamado al presidente a concientizarse y a reformular su dicho. Por desgracia, en el caso de la secretaria Citlali, pues nos ha dicho, ¿no? Nos dijo hoy en Twitter que con Felipe Calderón estábamos peor en avances de derechos LGBT, y no se diga el muy desafortunado comentario de la diputada María Clemente, que señala simple y llanamente que el presidente no se equivocó, que no hay absolutamente nada que criticarle. Gracias. Aurelian, ¿por qué es tan grave que Andrés Manuel López Obrador haya utilizado la expresión hombre vestido de mujer? Ojo, muchas de las personas que nos están viendo en este momento no necesariamente son de la comunidad LGBT. Exacto, bueno, pues eso es un término que se usaba mucho antes y hay que recordar esos términos porque todo lo que se borra se olvida, ¿no? Se llamaban las vestidas o hombres vestidos de mujer o mujercitos, y también había todas esas palabras para descalificar no solamente el tema de la identidad de género, sino también la orientación sexual. Todas esas palabras a lo largo de la historia pues se fueron eliminando, digamos, de la opinión pública o de lo legal, por un tema de inclusión, por un tema de lucha histórica que ha perseguido pues el movimiento de la diversidad sexual y de género, y muchas personas que nos antecedieron, que lucharon, que fueron golpeadas, que fueron encarceladas, que fueron torturadas, que fueron asesinadas, y que gracias a esas personas y a esa lucha hoy podemos hablar del derecho a la identidad de género, el derecho a la orientación sexual de personas trans. Hoy hay un glosario que publica el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que ojalá pues podamos hablar también de ese tema, donde todas las personas pueden verificar cómo se tiene que dirigir a las personas de la diversidad sexual y de género. A mí es eso que me preocupa, que un hombre pues inteligente, estamos hablando del presidente de la República, que después de 5, casi 6 años, y qué decir de todos sus años de lucha política, incluso en la Ciudad de México, donde él fue jefe de gobierno, donde él ha tratado con esos movimientos, llegue a la tribuna mañanera y pueda todavía, en 2024, emplear este tipo de términos que son reconocidos términos discriminatorios. Y con eso cierro, Álvaro, porque es muy importante. Hay un éxito, un logro histórico, que fue gracias a la diputada Salma Luébano. El Tribunal Electoral ya sentenció que este término de hombre vestido de mujer o señor vestido de mujer es un tema de violencia política de género. Entonces hay un precedente jurídico. Víctor, tú que eres experto, ¿cuál sería la solución para este conflicto? Mira, nosotros desde la sociedad civil organizada, varias organizaciones y personas activistas desde muy temprana hora
nos pronunciamos en contra de este desafortunado acto en la mañanera. Por las razones que ya se expusieron, ¿no? La narrativa del presidente es muy poderosa y claro que está dejando inundadas para empezar las redes sociales de este término que es violento, que es discriminatorio. La solución tiene que ver con un activismo genuino y auténtico. Yo diría que estamos siendo testigos de, por un lado, de una conversación muy álgida, muy grande, pero por otro lado también de activismo orgánico. Así le voy a llamar a este activismo de ciertas organizaciones que están midiendo de manera distinta los casos. Para cuando se dio la violencia política de género de otros personajes políticos como Cuadri, como América Rangel, los activismos y las organizaciones reaccionaron de una manera muy contundente, incluso a nivel de litigio estratégico. Y en esta ocasión estamos viendo un activismo orgánico que está siendo tibio respecto a una reacción por tratarse del presidente y porque estos activismos y estas organizaciones se han visto beneficiadas o forman parte del régimen que hoy nos gobierna. Sí. Salma, ¿el presidente te debe ofrecer una disculpa? Claro, y no solamente a mí, a Salma, sino a toda la población trans. Por favor, profundiza en eso. Porque no, al referirse en este término, el hacerlo no solamente es a Salma como mujer trans, es a toda nuestra población. Y claro que debe de pedir una disculpa al presidente. Y como bien lo refirió Aurelien, ya se marcó el precedente, ese precedente en el cual realmente hay una sanción para estos términos y que no debemos permitir. He sido un poco suave en cuanto a mi posicionamiento por el tema que dije al inicio, porque estoy esperando el acercamiento con el presidente. Claro. No quiero que se cierre esa puerta porque esa reunión es precisamente para hablar de toda esta deuda histórica y de toda esta desconstrucción que hay desafortunadamente, y que deben ellos de esta desinformación, por favor, y que deben ellos aprender y entrar a este tema de la inclusión de los derechos humanos y que, bueno, ¿por qué no a desconstruir para empezar a construir esta dignidad hacia nuestra población? Laurel, ¿estamos ante un evento politizado o ante un conflicto real? Ambas cosas. Es imposible pensar que un dicho del presidente en su conferencia mañanera no pueda o no vaya a ser politizado, ¿no? En ese sentido, creo que todas las personas que aquí nos encontramos habremos recibido a lo largo del día cuestionamientos al respecto de por qué criticamos al presidente, si acaso estamos en contra del régimen actual, si acaso formamos parte de otro partido o de otros colores, y a mí aquí me gustaría subrayar que esto va más allá de filias y fobias partidistas. Esto tiene que ver con la dignidad y los derechos humanos que bien comentaba Salma Luébano hace un momento, porque para quien no lo sepa, de lo que estamos hablando aquí es de una malgenerización por parte de la máxima figura de poder de un país que se dice de derechos y que además es un país que es un presidente que se precia de ser de izquierda, ¿no? La malgenerización no es cualquier cosa. Bien lo decía Aurelien hace un momento, son términos que hemos venido erradicando a lo largo de la historia. Es como si hoy el presidente, para referirse a un hombre homosexual, hubiera utilizado la palabra joto o puto. Es como si el presidente hoy hubiera utilizado por error, sin mala fe, porque no tiene el contexto, porque tiene una edad avanzada, por el motivo que tú quieras, pero hubiera utilizado la palabra niga para referirse a una persona afroamericana. De esa magnitud. Entiendo que haya personas cisgénero que no puedan entender por qué hombre vestido de mujer es una construcción lingüística tan fuerte, pero solo las personas trans que hemos vivido en carne propia lo que nos ha costado una transición de género, podemos explicar por qué la malgenerización es algo tan fuerte y que lacera profundamente nuestras vidas. No por nada la estadística dice que hay personas trans que se suicidan en gran parte motivadas por este asunto. Las instituciones mexicanas también reconocen que respetar el derecho a la identidad de género de las personas trans
repercute justamente en disminuir esa tasa de suicidio que todavía hoy nos lacera profundamente. Entonces, y nada más para cerrar, coincido plenamente con Salma porque hace un momento en redes sociales también se nos decía, Salma es la que decide si debe o no debe haber disculpas, y yo lo entiendo porque ella es la afectada. Pero también esto va más allá del presidente y va más allá de Salma, porque las dos son figuras públicas y las dos están enviando un mensaje pedagógico al resto de la sociedad mexicana. Si una figura de tanto poder como una diputada federal puede ser malgenerizada, ¿qué nos esperamos el resto de las personas trans? Si el presidente puede malgenerizar, pues ya lo vimos también en redes. El resto del conservadurismo de la derecha mexicana va a decir, ok, pues si al presidente se le perdona, a mí también. Aurelian, Andrés Manuel López Obrador es famoso por el tono de su comunicación. Es muy dicharachero, es muy populachero. ¿Hasta qué punto este tono coquetea con el odio? ¿Hasta qué punto este tono puede llegar a coquetear con la ignorancia? Bueno, a ver, o sea, hay que recordar dónde estamos. Estamos en México, en uno de los países más violentos contra las poblaciones de la diversidad sexual y de género, y en especial en contra de las mujeres trans, que son aún más afectadas adentro de las poblaciones de la diversidad, en materia de crímenes de odio, de violencias, pero toda esa violencia tiene un inicio, y el inicio de toda esa violencia es el lenguaje. Si tú empiezas a pacificar a través del lenguaje, es el inicio de la pacificación de la sociedad. Y eso es lo que no ha entendido el presidente, porque cada mañana lucra con la polarización y con la violencia, haciendo que pues sectores se enfrenten entre sí, ¿no? Y eso pues es bien conocido, tú divide y vencerás. Y eso ha sido la estrategia, pero esa estrategia no puede trasladarse a un tema antiderechos. Y es lo que sucedió hoy. Porque incluso lo que hace el presidente es dividir el movimiento de la diversidad sexual y de género. Y es lo más lamentable, es lo más triste ver en los grupos de chat, en las redes sociales, Sí. Dentro de nuestras relaciones cercanas, que ni siquiera hay un consenso del movimiento para decir basta de utilizar esos términos que sí son discriminatorios. Basta de dejar en silencio cuando hay instituciones del Estado que deberían de actuar, que no actúan porque lo dice el presidente. Y entre esas instituciones está el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que ha sido omiso desde la entrada en el poder del presidente de la República. ¿Qué pasa con las instituciones que callan? Porque, ojo, no han callado cuando otros políticos han cometido errores en su comunicación. No han callado cuando otros políticos han mandado mensajes de odio. ¿Qué pasa con las instituciones que están callando ahora con Andrés Manuel López Obrador? Fíjate que haces una pregunta clave y me parece que esto es lo que más nos debería de preocupar. Tiene que ver con, sabemos que el derecho evoluciona con el tiempo y ya hemos visto en otros países pasos atrás en la conquista de derechos. Lo lamentable del caso, si queda impune, es que se van a abrir dudas razonables. La duda razonable en derecho significa que alguien puede litigar sobre algo en donde no hay consenso. Si antes, en términos jurídicos, había consenso sobre la violencia política de género de Cuadri, de América Rangel, de Teresa Castel, de Lili Telles, de la que se enfrentan las autoridades, y había consenso, el hecho de que quede impune un caso significa que se abre la posibilidad de una duda razonable que puede echar abajo litigios en el futuro y que los tribunales puedan de pronto ver esos antecedentes y decir, pues no, aquí no hay. Y ha pasado en otros países. Y así comienza el desbancamiento de derechos como en países de Europa o en Estados Unidos. Les voy a pedir un favor, a partir de este momento yo hago una pregunta con una persona, pero todos participamos dependiendo, ¿sí? Salma, ¿los enemigos de Andrés Manuel López Obrador se salieron con la suya? No, porque esta lucha no termina. Esta lucha va a continuar
y es parte precisamente el por qué se podría decir que he sido suave en este posicionamiento hacia el presidente, porque yo estoy en espera de esa reunión para poder realmente ahí abordar todos estos temas y no permitir, ¿sí?, lo que nos ha costado normalizar estos discursos, porque realmente son discursos de odio y no podemos permitir que se sigan normalizando, porque nos han costado vidas. Eso es una realidad. Y la ignorancia también mata. Si lo queremos ver por parte del presidente como ignorancia, como un error, bueno, también hay que hacérselo ver. Y eso es parte de mi trabajo. Pero estoy en espera y hasta ahorita quiero decirles, no sé si en el Inter, tampoco quiero justificarlo, de los vuelos, pero hasta ahorita no he recibido ningún mensaje, ni una llamada por parte del equipo del presidente para dar ese acercamiento. ¿Qué va a pasar si no hay acercamiento? ¿Te cambias de bancada? ¿Te vas a manifestar de alguna otra manera? ¿Harás otra clase de lucha? No es un tema de bancada. Yo siempre he señalado que esta lucha, la lucha de nuestra diversidad, no es un tema de colores partidistas, ¿sí? Es un tema de congruencia y es un tema de seguir apuntalando por la lucha, por el logro de estos derechos. Y ya veré en su momento qué decisión vaya yo a tomar, pero esperaré un tiempo razonable para esa reunión y obviamente, bueno, pues si no de lo contrario, bueno, pues actuaré como debo y siempre he actuado. Pues mira, yo estoy de acuerdo totalmente en que no es un tema de colores partidistas, que los colores que en realidad llevamos son los colores de la bandera de la diversidad sexogenérica. Sin embargo, creo que esta es una gran oportunidad para plantear el tema de las cuotas de la diversidad que llegan a puestos legislativos. ¿Y por qué me parece que es importante? Porque desafortunadamente hace un momento nos lo decía Salma, ¿cuántas iniciativas ha presentado y cuántas realmente se han podido discutir en el Pleno? ¿Qué está ocurriendo entonces? Que los partidos simplemente toman perfiles LGBT que les parecen los más favorables para captar votos y para al mismo tiempo cumplir con las disposiciones del INE o de los institutos electorales locales y luego dejan a estas personas LGBT a la buena de Dios, ¿no? Es decir, para mí las iniciativas que está presentando tal o cual persona de la comunidad LGBT no son urgentes, no son fundamentales. Entonces, ¿de qué sirve que nos sumen a las bancadas legislativas, a los puestos de toma de decisión, si van a ser sordos, sordas ante lo que venimos a decirles que es urgente? Me parece que es una buena oportunidad para hablar de eso, pero no solamente al interior de Morena, al interior de todas las fuerzas partidistas, porque, insisto, de esa forma en la que está ocurriendo hasta ahora, la representación no está siendo sustantiva, está siendo una representación que simula que se nos incluye, que se nos escuche. De otra manera, en efecto, un jefe de Estado, una jefa de gobierno, una cabeza de un instituto como el CONAPRED, podrían asumir las consecuencias de actos como los que vimos hoy. Laurel, es importante que aclaremos algo. Cuando el presidente habló de esto en la mañanera, ¿fue porque salió de él o porque alguien se lo preguntó? Pues en realidad lo que hace el presidente es tomar las críticas que, como comentábamos hace un momento, se le habían hecho ayer en la noche. Lo tomó porque era Joaquín López Dóriga. Porque era Joaquín López Dóriga. Si no hubiera sido Joaquín López Dóriga, el tema jamás hubiera estado puesto sobre la mesa. Pero es que también es un asunto importante, Álvaro, porque, y con todo el respeto para el presidente, porque yo genuinamente pienso que no lo hizo con dolo, pero también la ignorancia habla de qué personas somos y en qué temas nos formamos. ¿Qué tanto le pudo haber calado al presidente? Que le dijeran que él besa a hombres, que sintió la necesidad de tomarse un minuto en la mañanera para decir, yo beso a todo el mundo. Si a mí realmente me valiera y beso a todo el mundo, ni siquiera dedico un minuto del espacio informativo más importante del país para aclarar algo que es intrascendente. Para el presidente no fue intrascendente la crítica, porque por eso lo tocó. Pero sí coincido. Perdón. Ya.
Vamos con Arturo, yo le voy a dar conteo. 5, 4, 3, 2. Pero coincido con lo que decía Salma, de que esta es una gran oportunidad para que el presidente avance en su deconstrucción. Escuchando a Laurel, me vino a la memoria cuando no besaba a hombres cisgénero. Ah, sí. Javier Sicilia se esforzó en obtener el beso del presidente y se lo negó. Se lo negó, evidentemente, por cuestiones políticas, pero también por esa resistencia cultural, ignorancia y demás. Entonces, si ahora reconoce que ya besa a hombres cisgénero y a cualquier persona, creo que sí podemos presumir que hay un avance en su deconstrucción después de tantos años. Sí, ¿No? mira, aquí por eso es importante, y yo siempre lo he señalado, que lleguemos a todos los espacios Claro. de toma de decisiones, Claro. porque los asesores que tiene Claro. no son de la diversidad y por lo tanto no le dan esa asesoría. Bueno, pero tienen la Sí, responsabilidad sí, de hay una hacerlo. sí, Es hay una responsabilidad de pero, Estado. pero desafortunadamente la gente que tiene él como equipo no tiene ese contexto de vida y no tiene esa sensibilidad. Sí, sabemos que es la obligación. Y la obligación como de él y como todas las personas que están al frente de los medios, sean funcionarios públicos, sean periodistas. Pero sí, por eso es importante que lleguemos para que de esa manera impulsemos esa agenda que tanto urge. Y por eso también, como sigo y seguiré señalando, necesitamos ocupar todos los espacios y necesitamos ser cada día más para que de esa manera vayamos, primero normalizando lo que es normal, con nuestra presencia, Sí. con nuestras identidades, ¿sí? Y después, pues desconstruyendo, reeducando, porque es la manera en la que nos va a permitir avanzar. Ya se abrió esa puerta, sí. Hay simulación, sí. Somos una legislatura de la inclusión y de la diversidad, pero las iniciativas no han pasado. Entonces, como bien lo dijo Lauren, o sea, hay una simulación, pero no podemos quedarnos en eso de que se nos ha utilizado o nos utilizó ahorita, o que hay esa simulación, sino al contrario, No, hay que tenemos que seguir, empujar, hay que claro. seguir. A mí hay dos cosas que me agobian mucho. Tienen que ver con comunicación. Porque yo a él no lo vi absolutamente preocupado por nada de lo que había dicho. No, pues ni se dio cuenta. Su comunicación no verbal era como si No. estuviera leyendo el menú de una cafetería. O sea, le daba lo mismo estar hablando de esto que estar hablando de cualquier otra cosa. Al contrario, hasta se veía como jocoso, como que miren qué chistoso soy, qué divertido. Y enfrente tenemos el escándalo en redes sociales, que es un verdadero escándalo, que hay muchísimas personas muy molestas, algunas por un tema de politización, otros porque genuinamente hay molestia. Y el odio que detonó. El El problema odio. es que ya sabemos sea. en qué acaban los escándalos en las redes sociales. ¿Hasta qué punto esto es un retroceso para la comunidad LGBT? Enorme. Sí. Enorme, porque si revisamos los fraseos del presidente que se vuelven parte del vocabulario popular, Sí. imagínate que esto ya lo estamos viendo ahorita en redes sociales, se va a volver una frase difícil de Fue desterrar. trending topic todo el día. Todo el día fue trending topic, pero esto va a permear. O sea, la gente reproduce los fraseos del presidente. Barrer las escaleras de arriba para abajo, frijol con gorgojo, mafia del poder. Todas estas frases se reproducen constantemente porque reconocemos la capacidad de comunicar De propaganda. del presidente, de propaganda. Entonces, evidentemente es un gran retroceso. Va a costar muchísimo y si no viene una disculpa, más todavía. Pero además de todo esto, yo sí quiero insistir en la parte normativa, jurídica y de inacción por parte del Estado a partir de sus instituciones. Si no pasa, créanme que esto no va a ser una batalla de partidos políticos, sino de bloques pro derechos y bloque antiderechos. Y el bloque antiderechos va a hacer uso de esta inacción para echar atrás, como ha pasado en otros países, lo que ya había comentado, conquistas de la población de la diversidad sexual y de género. Antes de pasar contigo, Salma, yo quisiera preguntarle a Laurel, ¿qué hubiera pasado si esto lo hubiera dicho Vicente Fox? No, bueno, es que justamente hoy en la tarde me estaba acordando de cuando Vicente Fox, por ignorancia y a lo mejor sin dolo, dijo exactamente que los mexicanos hacíamos en Estados Unidos lo que ni los negros se atreven a hacer,
¿no? Y claramente fue el escándalo. Por supuesto, también tenemos que revisar los antecedentes de una figura, de un personaje político, ¿no? Vicente Fox ha tenido innumerable cantidad de errores, de misoginia, de homofobia, de racismo. Tal vez es por eso que hoy con el error de Andrés Manuel hay tanta gente que dice, bueno, pero simplemente se equivocó, no pasa nada, él se apoya a la comunidad LGBT. Creo que lo que no dimensionan es justamente lo que nos acaba de comentar Víctor. Voy para allá. Aurelian, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera salido del presidente de los Estados Unidos? No, pues hay instituciones, o sea, hay instituciones que controlan todo eso y sobre todo yo creo que en otras democracias, no sé si la de Estados Unidos, porque también tiene sus graves problemas, Claro. ¿no? Y lo vimos con Trump, ¿no? De hecho, pues creo que hay una organización social mucho más poderosa. Y el problema que yo veo en México es esa fragmentación de la organización social y del movimiento al final de la No, y del diversidad movimiento, sexual. porque movimiento y ocurre de algo género. como lo de Cineteca Nacional Ujú. y la misma comunidad LGBT se pone en contra de las personas trans. Exacto, exacto. Por eso necesitamos instituciones fuertes y por eso necesitamos que la ley sea la misma para cualquier persona en México. No puede haber un México de derechos a velocidades distintas. Y eso es lo que estamos viendo y viviendo. Cuando CONAPRED saca una postal diciendo que la visibilidad trans es el derecho a la identidad de género, pero no saca pronunciamiento, no nombra al presidente, no nombra ni siquiera el hecho, que nombren el hecho de la mañanera. Pero aguas, porque cuando es el cumpleaños del presidente, ahí hay un post del CONAPRED felicitando a Andrés Manuel López Obrador por cumplir un año más. Y eso es lo que estamos viviendo en México, más allá del comportamiento hoy del presidente, que no solamente estuvo ese tema, sino que también ya está empezando a atacar directamente CONAPRED. Ya se está mencionando desde la mañanera que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, una lucha de varios movimientos sociales en México y para la democratización de este país, va a desaparecer o puede desaparecer. Eso es lo que está detrás y es una amenaza clara a que, pues si tú CONAPRED te vas a posicionar, pues aguas, porque yo te voy a desaparecer. Vamos a entender lo que está en peligro. Salma, ayúdanos a entender. Comparte con las audiencias de Escándala alguna de las iniciativas que tú quieres mover y que están congeladas. La de ECOCID. ¿La de qué? ECOCID, mal llamadas terapias de conversión. Esa, pues la hemos trabajado y sobre todo desde sociedad civil, Jack, Lauren, los compañeros que están aquí, desde de impulsarla, de sudarla, desde llorarla, ahora sí, desde lo que es esa sociedad civil, está esta iniciativa, que si bien no es una iniciativa mía, que es una iniciativa de 3 senadoras, no recuerdo el nombre, Citlali, Patricia Patricia Mercado, Mercado, Alejandra la Aragonés. otra, sí, pues llega a la Cámara de Diputados, la arropo porque es parte precisamente de esa lucha, pero lamentablemente nos han estado dando a tole con el dedo porque tenemos que vamos para el año, ¿no? Aproximadamente el año en el cual no ha subido o no se ha permitido subirla a tribuna. Entonces imagínate el nivel de no interesarles, no tener voluntad, porque es un tema de voluntad, ¿eh? Ayúdanos a entender qué pasaría si esta iniciativa no pasa. ¿Qué pasaría si esta iniciativa no pasa? Pues habría un retroceso de todo ese trabajo que acabo de mencionar de sociedad civil y es volver a retomar. De hecho, ya ahorita se tiene que volver a retomar lo que en su momento hicimos, que fueron mesas de trabajo, mesas en las cuales se visibilizó la gran importancia, el por qué debe
de pasar esta iniciativa, estas mal llamadas terapias de conversión y tipificar sobre todo. Entonces, es volver a hacer todo ese trabajo que durante ya varios años se ha estado haciendo y que desafortunadamente pues es volver a empezar de cero. ¿Por qué una iniciativa de este tipo se congela? ¿Qué puede haber detrás? Pues mira, básicamente es una decisión del partido que gobierna. La mesa directiva, que está integrada en su mayoría por el régimen, por personas del régimen, deciden qué entra a la orden del día de las sesiones del Pleno. Así tal cual, así haya tantas iniciativas como haya, decides estas sí y estas no. ¿Por qué se congela? Porque quienes forman parte de la mayoría de esa mesa directiva no deciden ponerla en el orden del día. ¿Y quién tiene la mayoría en la mesa directiva? Pues Morena y sus aliados. Claramente no hay una intención de parte de estas personas, no quiero decir que de los partidos, pero sí de las personas que forman parte de la mesa directiva, que no quieren llevar a la orden del día esta iniciativa, que por cierto, como bien lo decía Salma, ya transitó exitosamente por el Senado, transitó exitosamente por el trabajo arduo de Salma en las comisiones, sobre todo en comisiones que estaban presididas por sectores conservadores, ahí mismo también transitó, y ahora no está pudiendo transitar en el Pleno de la Cámara de las Diputaciones. Es que lo que estamos discutiendo no es si Andrés Manuel López Obrador besa o no besa a una persona trans. Lo que estamos discutiendo es que todo esto está atorado y la discusión se frivoliza y se va precisamente hacia esta narrativa. ¿Qué otra iniciativa tienes por ahí guardada que no pasa y que necesitamos en esta comunidad? Mira, hay una iniciativa que de hecho me da ya no coraje, me da risa. Llego a esta legislatura y estaba en la Comisión Diversidad y Juventud, ¿sí? Y pongo en la mesa que deben de estar separadas, que deben de ser 2 comisiones, ¿ok? Bien, se llamaba Juventud y Diversidad Sexual. Y he señalado la gran resistencia que hay también dentro de mi partido Morena. ¿Por qué? Porque logro afortunadamente que se den estas 2 comisiones. Pero hay una comisión de diversidad, pero no de diversidad sexual. Tiene el nombre, pero no tiene el apellido. Entonces puede ser diversidad de chamarras, diversidad de colores de cabello, diversidad de lentes, diversidad de celulares. Entonces, imagínate hasta dónde hay esa resistencia dentro del Congreso, que una iniciativa que hay que poner el apellido, porque se le tiene que poner, no ha pasado. Con eso doy a entender todas las demás. No, es que la lógica no existe aquí. Sí. Es realmente una vergüenza. Sí. Porque, Laurel, todos hablan de esta situación y no hablan de la comunicación que hay detrás del escándalo en redes sociales? Pues yo creo que hay mucha ignorancia todavía en la sociedad mexicana, con todo respeto, al respecto de los procesos de comunicación y de lo importante en este caso que es la mañanera, ¿no? Yo sí considero que, como bien decías tú hace un momento, esto que ocurrió es apenas una pieza en todo el rompecabezas, es apenas un atisbo de lo que en realidad las personas trans y las personas de la comunidad estamos luchando, ¿no? Que son todos estos derechos que acabamos de mencionar hace un momento, y que en realidad si en este momento dedicáramos más minutos a hablar de cuáles son esos pendientes en la agenda legislativa, hay muchísimos más. El problema es que justamente hay 2 vías. O bien existen figuras en la política que son abiertamente LGBT-fóbicas, que no quieren que esas iniciativas sean discutidas, o por otra parte tenemos también la indiferencia. Y la indiferencia también mata, también es peligrosa, y esa indiferencia es la que nos lleva a decir, no, es que es más importante hablar de este tema hoy que hablar
de los derechos de la comunidad LGBT. Y desafortunadamente eso no solamente pasa en la política, ¿eh? También en el tema de comunicación lo pudimos ver hoy. Yo no digo que el tema de Ernestina Godoy no sea importante, claro que lo es, pero ¿dónde ha quedado la conversación en los grandes medios nacionales al respecto del error que hoy cometió el presidente y que, como lo decíamos hace un momento, está a la par de, pues no sé, un insulto discriminatorio contra personas afroamericanas, está a la par de este tipo de situaciones? Creo que sí, como sociedad mexicana tenemos que concientizarnos de que las personas de la diversidad sexogenérica no somos personas de segunda categoría. Nuestros derechos también importan, nuestras vidas también son legítimas. Aurelien, sería una ingenuidad pensar que esto es una oportunidad para poner el tema trans sobre la mesa en serio, en grande, para que en la mañanera se profundice, para que se lleguen a grandes acuerdos, para que estas iniciativas se desatoren antes de que el tiempo acabe con ellas. Por supuesto, o sea, yo la verdad sueño con que el presidente recapacite y que invite a Salma a la mañanera y que ahí, enfrente de Salma y con Salma, porque forman parte de un movimiento político, o sea, forman parte del mismo movimiento y eso es de reconocer. Salma tuvo la madurez, el valor del temple de decir, bueno, pues eres mi líder como presidente, como dirigente de un movimiento que comparto, he luchado por ese movimiento. Salma peleó en las elecciones, Salma se va a las calles, pelea el voto para Morena y hubiera simplemente podido decir, ya me voy y tirar la toalla, y no, porque no lo debe de hacer, y eso es lo que tendría que reconocer el presidente, tener a esos cuadros políticos dentro de su equipo y decir, a partir de ahora cometí un error, una disculpa, y pues vamos a tomar tales y tales medidas. Por ejemplo, fortalecer CONAPRED. Por ejemplo, priorizar la agenda legislativa de la diversidad sexual y de género en lo que resta de la legislatura. Eso sería una postura de un presidente de izquierda, de un presidente consciente de los derechos y de los pendientes, sobre todo, de las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Incluso, si el presidente, más allá de la inteligencia y de la empatía, fuera estrictamente pragmático, tomaría esa misma decisión, porque le estaría hablando de frente a un poderoso electorado de por lo menos el 5% de la población. 5% porque así lo determinó el Al INEGI. menos. El INEGI. Al menos. Pero por eso, pero tenemos serias dudas de que sea es el porcentaje, incluso hasta el 10%. Entonces, siendo pragmático también sería un gran mensaje. Un gran mensaje para decir, si hay dudas respecto a mi compromiso por los derechos de la población de la diversidad sexual y de género, aquí está. Voy a hacerte una pregunta, Salma, como público. Voy a usar palabras muy del público. ¿No te da miedo que el presidente te regañe? No. Finalmente, has generado un escándalo. Finalmente, este escándalo lo puede perjudicar. ¿Qué pasa en lo oscurito? ¿Qué pasa cuando se apaga la cámara de la mañanera? Mira, te voy a decir algo muy importante, y como bien lo acaba de decir Aurelien. Yo llegué por la lucha. Yo no llegué por línea. No tengo una línea que me diga qué hacer y qué no hacer. ¿Sí? Entonces esa lucha, ¿sí?, me ha permitido desde las calles fortalecerme, tener esa resiliencia. Y jamás me ha llamado, digo, me ha regañado, ni tiene por qué regañar el presidente. Y ante esta situación, pues obviamente no lo permitiría, no tendría por qué regañarme. Venimos de historias de terror como la de Ociel. Sí. ¿No te dan miedo esas historias a ti? Sí me da miedo, o mentiría si le dijera que no. Pero he vivido siempre con esa resistencia. Es parte de mi ADN, es algo que no puedo frenar. Mi madre, cuando estaba chica, quiso frenarme. Cuando heredé de ella todo este empuje, toda esta echada para adelante, toda esta mujer 4x4, entonces la volteaba a ver y me daba risa cuando ella quería frenarme. Es parte de mi ADN, es parte de mi esencia, esa lucha por esos derechos, por esa dignidad. Entonces
Si eso fue cuando estaba chica, imagínate ahorita, que estoy curtida, sí, pero aún así, aunque esté muy curtida, no deja de dolerme, ¿sí? Y además, claro que tengo miedo, pero no callaré, seguiré levantando la voz. Como bien dijo él, ok, ya se termina esta legislatura y fácil, puedo lavarme la mano y sin embargo, y decir, bueno, bye. Pero sigo luchando, porque mi lucha es que cada día haya más espacios, tenemos que ocupar los espacios. Tenemos que seguir incidiendo, tenemos que estar ahí en esa mesa de tomas de decisiones, porque ya se abrió esa puerta y no podemos permitir que esa puerta se cierre. Han querido arrebatárnoslo, ¿sí? Como el tema que detonamos de la mano varias organizaciones, que le querían quitar las facultades al Tribunal Federal Electoral y que inmediatamente cuando supe de esa iniciativa, haz de cuenta, yo estaba a punto de entrar a una reunión. Sí, yo estaba a punto de entrar a una reunión y pareciera que me hubieran puesto una daga picado las costillas en el cual me encendió y en un pasillo así improvisado hice un video y les dije a la sociedad civil, ahí está, ahora les toca a ustedes detonar y trabajar pues con sus diputados locales, federales, el que no se pase esta iniciativa. Pues es parte de mi lucha, es parte de mi trabajo y no callaré, seguiré levantando la voz con miedo. Te voy a pedir una conclusión final, pero antes yo quisiera, Laurel, que tú le hablaras al público, a la gente, a la sociedad civil, porque hemos hablado mucho de lo que tiene que hacer el presidente, de lo que tienen que hacer sus asesores, y suena muy bien, pero la sociedad civil también tendría que hacer algo, ¿no? Claro, pues definitivamente formarse en temas de diversidad. ¿Por qué? Porque cada vez que hablamos de diversidad justamente pensamos que solamente estamos hablando de la comunidad LGBT. Y en realidad yo creo que todas las personas de la sociedad mexicana hemos formamos o formaremos en algún momento parte de un grupo diverso, ¿no? De un grupo tal vez vulnerado. Y en ese sentido es que no podemos dejarle toda la chamba, en este caso, a figuras de poder, a instituciones. No, también toca hacernos responsables y decir, ¿por qué esta situación que pasó hoy en la mañanera está levantando tanta ámpula? Si a mí me parece una minucia, entonces tal vez ahí está justamente el detonante que necesito para decir, tengo que escarbarle más, porque solo estoy viendo la superficie. Esa es la invitación, que se concienticen, que trabajen en qué es diversidad y que no piensen que una malgenerización es cualquier cosa. Salma, por respeto a tus tiempos, esta mesa de escándalo dura mucho menos de lo que normalmente duran. Se los agradezco mucho. Quisiera que le mandaras un mensaje al público, que cerráramos con broche de oro. Venga. A partir de estas declaraciones del presidente del día de hoy, quisiera soñar que el presidente realmente permita ese acercamiento, esa reunión que tanto urge para nuestra población y que es parte de esta agenda que he llevado desde antes de llegar a la legislatura, que he trabajado, que he luchado como luchadora, como activista social y quiero soñar a que se dé ese acercamiento y que haya esa disculpa porque efectivamente como se ha estado diciendo, no es cualquier cosa. Son los discursos de odio y por ignorancia, por error, pues no podemos permitir que pase de noche o que se tome a la ligera, porque lamentablemente los discursos de odio nos están matando. Los discursos de odio nos están matando. Sí. Aurelien, ¿con qué nos vamos? Bueno, pues nos vamos, yo creo, con ojalá que esas semanas sean pues fructíferas para una agenda legislativa de la diversidad sexual y de género, que ya se descongele en la Cámara de Diputados todos los pendientes que están. Y a mí me gustaría dar un último mensaje, un llamado
para todas las organizaciones de la sociedad civil, todas las colectivas, todas las poblaciones, las personas de la diversidad sexual y de género, ante la coyuntura electoral. Estamos ante una oportunidad de co-construir una agenda de propuestas más allá de los colores partidistas. Creo que es momento, pues, de romper con esas diferencias y regresar a la unidad de lo que ha enseñado el movimiento histórico, que son esos grandes logros para los derechos de todas las personas y en particular de la diversidad sexual y de género. Uniéndonos haremos la fuerza, uniéndonos haremos un cambio real, uniéndonos tomaremos el poder gracias a nuestras ideas. Muchas gracias, un placer, un honor. Gracias. Víctor, ¿cuál sería tu conclusión? Pues mi conclusión sería decir no al activismo orgánico. Las personas activistas que han decidido acompañar al régimen no pueden cometer el error de aplaudir o de callar en una situación como esta. No podemos tampoco desde la sociedad civil organizada caer en el error de la ingenuidad. Hemos pensado que las conquistas de derechos son inamovibles, pero la historia nos demuestra que no, que sí se pueden hacer pasos para atrás cuando se empodera y se fortalece el sector antiderechos. Y dejar impune un caso como la malgenerización que hizo el presidente sienta precedente para que avance ese bloque antiderechos. No podemos ser ingenuos, no podemos caer en el error de permitir que este acto de violencia política de género permanezca en la impunidad. Muchas gracias, un placer, un honor. Gracias. Estamos ante un conflicto verdaderamente grave. Esto no es un chismecito del X, del Twitter. Esto no es una frivolidad. Aquí hay vidas de por medio. Aquí puede estar tu vida de por medio. Reflexiona. Sé crítica. Sé crítico. Sé crítique. Pero desde la cordura. Utiliza los recursos que tienes para que esto cambie. Para que aquí, ahora sí, pase algo bueno y no se termine perdiendo en este proceso de retroceso que nadie quiere reconocer y que tenemos frente a nosotros en el peor momento histórico, en un año electoral. Por favor, compartan este material. Hasta la próxima. Muchas gracias.